en este estudio que nos haga entender la profundidad, la naturaleza y la seriedad del Evangelio y sobre todo de la misión, Padre bendito. Guíanos en este estudio, danos las herramientas necesarias para poder entender y ayúdame a mí también para poder transmitir tu mensaje. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a entrar en contexto. Ya veíamos hace 2 semanas el inicio de la misión, del versículo 1 al 3, cómo es que el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Pablo, a Saulo en ese momento, para que ellos vayan a la misión. Escoge a estos 2 hombres para que vayan a la misión. Y luego, en el versículo del 4 al 12, vemos cómo Pablo y Bernabé se enfrentan a un desafío, a Elimas, ¿no? Cuando estaban ya predicando el Evangelio, Elimas se opone, ¿no? Pero es reprendido por Pablo, queda ciego por un tiempo y vemos cómo Sergio Paulo, el procónsul, se convierte a Cristo y vemos cómo triunfa, ¿no? Triunfa el Evangelio ahí en ese sitio. Pero ahora vamos a continuar en el versículo 3, nos habla ya sobre Juan Marcos. Nos dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Nos habla aquí de Juan. Recordemos, en el capítulo 12 ya nos estaba hablando de Juan. Ahora en el capítulo 13, a inicios también nos dice que Juan estaba como ayudante. Y ahora nos dice que Juan los abandona. Entonces eso me hace pensar que debemos tocar el tema de Juan. ¿Quién era Juan? Juan Marcos era el hijo de María. María era la dueña de la casa en Jerusalén donde estaba el aposento alto. Es muy probable que haya sido la misma casa donde Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Entonces, es probable que haya sido la misma casa, pero sí es seguro que es la casa donde estaban orando mientras Pedro estaba preso. Pedro es liberado por el ángel y va a esta casa, a la casa de la madre de Juan, dice, María. Y es ahí donde oraban a puertas cerradas. También empezamos a escuchar de él, como les mencionaba, en el capítulo 12, nos menciona que cumplía las tareas de ayudante. Él era pariente de Bernabé, primo o sobrino de Bernabé, ¿ya? Entonces, Juan Marcos escribió también el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, junto con Pedro. Vamos a ver que Pedro y Juan tenían una buena relación. Incluso Pedro le llamaba que era su hijo espiritual. Lo vemos en 1 de Pedro 5:13. Juan Marcos era de una familia acomodada, tenía recursos económicos, pero el Espíritu lo toca para que él vaya a la misión con Pedro, con Pablo y con Bernabé. Juan Marcos también es probable que haya aparecido en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, 51 y 52, nos narra, hace un paréntesis en la historia de cuando apresan a Jesús y nos narra cómo un muchacho huye desnudo a
a Jesús. Entonces, los estudiosos dicen que es probable que haya sido él, porque nadie más podría haber sabido este pasaje, ¿no? Ningún otro evangelista lo pone en los evangelios. Entonces es probable que haya sido él. Más adelante vamos a ver cómo Juan Marcos regresa. O sea, en esta oportunidad él se va a Jerusalén, regresa a su pueblo, a su tierra, a su casa. Pero más adelante vamos a ver cómo él regresa nuevamente a la misión y quiere ir otra vez con Pablo y con Bernabé, pero Pablo se opone. Pablo no quiso ir ya con él y eso ocasiona que se separen y Pablo haga su segundo viaje misionero ya sin Bernabé. Entonces, este es Juan Marcos, ¿no? Pero vamos a ver también más adelante cómo Juan Marcos no se quedó ahí, él siguió con el evangelio. Está bien, o sea, él cometió errores, se separó, apostató, dice en el lenguaje hebreo, pero regresó. ¿Y cómo sabemos que regresó? Porque en Colosenses 4:10 es mencionado por Pablo. En Filemón 1:24 también es mencionado por Pablo. Y en 2 de Timoteo 4:11 nos dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el servicio. Entonces, este joven que había sido de posición acomodada, que tenía todas las comodidades y los beneficios económicos en su casa, eligió y decidió ir a la misión. Eligió cumplir con el evangelio. Se separó, sí es cierto, pero volvió y se convirtió en un hombre muy importante para la iglesia primitiva. Como les mencioné, él escribió el evangelio de Marcos, un evangelio muy bonito, ¿no? Entonces, este es Juan Marcos. Con esto vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? Versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Acá también hay algo que resaltar. Nos dice que de Perge pasaron a Antioquía. Es como diciendo, de Cajamarca se fueron a Baños del Inca. Algo así lo entendemos, ¿verdad? Pero no. Ahí vemos que la distancia de Perge a Antioquía de Pisidia era de 160 kilómetros aproximadamente. Ahora, en ese tiempo no habían carros, ¿no? 160 kilómetros en carro, más o menos. Es como de Pacasmayo hasta Magdalena, más o menos. Es esa distancia. Ahora, de Pacasmayo a Magdalena, en carro, unas 3 horas. Si maneja Orlando, 2. Pero es mucha la distancia, ¿no? Pero si uno va caminando, en esos tiempos, estamos hablando de varios días de caminata. ¿Y por qué aquí nos dice, pasaron de Perge hasta Antioquía de Pisidia? Imagínense caminar desde Pacasmayo hasta Magdalena. Es bastante pesado, ¿no? Perge era una ciudad portuaria, estaba al nivel del mar. Antioquía de Pisidia estaba más o menos a 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Caminos peligrosos, habían ríos, habían montañas, habían ladrones. Vemos que esto es muy, muy difícil. Tal vez esto fue una de las cosas que hizo que Juan Marcos se regresara, ¿no? Se acobardara. Pero Pablo y Bernabé no se acobardaron, ellos fueron nomás, no huyeron. Entonces nos dice en el 14b, nos dice que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley
y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Imagínense esa oportunidad. No es casualidad de que, ahí vemos el mapa, mi hermano, ahí está Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Son dos Antioquías. En el tiempo de Jesús habían más o menos unas 16 Antioquías, pero en la Biblia vemos dos Antioquías, ¿no? Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, no nos confundamos. Y desde Pergue, que era una ciudad portuaria que estaba al nivel del mar, pasaron hacia arriba, hacia Antioquía de Pisidia, ¿no? Bien, entonces Pablo es invitado a predicar. Era una costumbre que en las sinagogas los inviten a predicar a judíos que veían que eran estudiosos, letrados. Entonces veían ahí a alguien nuevo y les invitaban a predicar. Es como si, por ejemplo, acá nosotros tuviéramos la costumbre de que alguien nuevo que viene, que salga y dé las palabras, haga de su testimonio, algo así. En ese tiempo era así en las sinagogas. Los invitan a predicar y Pablo, más que feliz, se levanta y empieza con su prédica. Vamos a ver en los versículos del 17 al 25 cómo Pablo empieza con su sermón, primero hablando de la historia y la promesa. Habla de la historia. Pablo comienza recordando la fidelidad de Dios. Habla sobre cómo el pueblo de Israel fue escogido por Dios, cómo salió de Egipto, cuánto tiempo estuvo en Egipto, el tiempo de los jueces, luego el tiempo del rey Saúl y luego el tiempo del rey David. Esta historia nos hace ver, para que nosotros entendamos cómo todo ya estaba predestinado para que Jesús, de la simiente de David, naciera, ¿no? En el versículo 23 nos dice: de la descendencia de este, o sea, de David, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Este es el punto importante en el sermón, en la intervención de Pablo, ¿no? La promesa de Dios es que Dios nos dijo que de la descendencia de David vendría el Salvador. En Jeremías 23:5 también vemos eso. En Jeremías 23:5 nos dice que he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David y renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nosotros, como cristianos, lo entendemos muy bien. De la simiente de David vino Jesús, y Jesús murió por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Los judíos en ese tiempo y las personas que estaban ahí que no eran judíos, eran gentiles, no lo entendían todavía. Es por eso que Pablo les hace hincapié en esto. De los versículos 26 al 37 nos habla sobre el cumplimiento de esta promesa en el propio Señor Jesús. Pablo conecta esta historia con nuestro Señor Jesús. Vamos a ver en el versículo 30 nos dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos en el pueblo. Vemos cómo Pablo pone el argumento de que Dios lo levantó de los muertos. ¿Nosotros lo creemos, hermanos? Que bueno, Dios lo levantó de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesús es el fundamento de nuestra fe. Si el Señor no hubiera resucitado,
nosotros no tendríamos en qué creer. Él murió, es cierto, pero también resucitó. Y con su resurrección venció a la muerte y al pecado. Y es por eso que nosotros somos libres del pecado. Y también nos dice que se apareció a muchos como testimonio de que lo que estaba diciendo no era mentira. Como testimonio de que más o menos 500 personas lo habían visto a la vez, nos dice en Primera de Corintios 15:6. Del 38 al 41 nos dice cuál es el fin, la oferta del perdón y la justificación. O sea, ¿para qué vino el Señor Jesús? ¿Cuál era la finalidad de que viniera el Señor Jesús? Y aquí del 38 al 41 nos explica. En el versículo 38 nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Nosotros lo sabemos, hay algunas personas que en la actualidad no lo saben. Cuando le predicamos o le hablamos de Jesús a alguien que no es creyente, dicen: ¿y de qué me va a perdonar? ¿O de qué me va a salvar? Yo he escuchado esos argumentos. Me ha tocado cada persona con quien conversar, que la verdad que veo la gran necesidad del Evangelio. Pero aquí está lo que nos dice: sabed pues estos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Todos hemos pecado. No hay alguien aquí que no haya pecado. Pero por medio de él, de nuestro Señor, se nos anuncia el perdón de los pecados. Esa es una de las finalidades. Versículo 39 nos dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, él es justificado todo, en él es justificado todo aquel que cree. En el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, presentaban sus ofrendas, sus sacrificios, para que sean perdonados de los pecados. Pero eso lo tenían que hacer cada domingo, cada Pascua, perdón. Lo tenían que hacer cada Pascua, presentar sus ofrendas, sus animalitos puros, para que sean perdonados sus pecados. Cuando vino nuestro Señor Jesús, murió una sola vez y para siempre. No necesitamos ya de estar haciendo sacrificios nuevamente. Lo único que necesitamos es arrepentirnos y creer en Él. Ese es el gran beneficio de creer en nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que presenta Pablo aquí. Versículos 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os las contare. Acá cita a Habacuc 1:5. Hermanos, lamentablemente en nuestra sociedad casi todos han escuchado de Jesús, pero no todos creen. A pesar de que hay evidencias científicas, evidencias arqueológicas, hay muchas personas que no creen en nuestro Señor, que no creen en el Evangelio. Conversaba esta semana yo con una persona que yo pensaba que sabía o entendía la palabra, pero al final de todo, su argumento, cuando ya veía que estaba perdiendo, me dijo: la Biblia es escrita por hombres. Yo no puedo creer en algo que ha sido escrita y manipulada por hombres. Eso la verdad que me conmovió, porque nosotros como creyentes y como cristianos, uno de nuestros fundamentos es la palabra de Dios. Y si nos ponemos a averiguar, a investigar, vemos cómo la fidelidad de la palabra de Dios ha sido preservada por los siglos con los
rollos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran, se pudo testificar de que realmente la palabra de Dios sigue tal cual como antes. Pero hay personas en la actualidad que parecen piadosas, parecen religiosas, pero no creen en la veracidad de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a tocar a nosotros. Nos va a tocar conversar o evangelizar a personas que tienen estos conceptos tan equivocados sobre Dios, sobre la palabra de Dios, sobre la religión. Conceptos equivocados que muchas veces van a ser para nosotros desafíos, que tenemos que prepararnos, investigar, leer, ver muchas cosas y muchas fuentes para poder tener la defensa de la palabra, pero con mansedumbre. No a las peleas, sino con mansedumbre. Bien, de los versículos del 42 al 52, del 42 al 52 nos dice que, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el próximo sábado, les hablasen de estas cosas. Les invitaron a regresar a Pablo y a Bernabé. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Un aparente avance el que Pablo ha hecho aquí. Los judíos también están siguiendo a Pablo y a Bernabé. Los gentiles están más que convencidos. Pero vamos a ver qué pasa nuevamente. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se juntó casi toda la ciudad, imagínense, la cantidad de gente. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, o sea, cuando ellos hacían probablemente sus reuniones, se reunían muy pocos, pero al ver a Pablo y a Bernabé, había casi toda la ciudad reunida. Entonces los judíos, al ver a la gente, a la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradecir la palabra de Dios, negar la veracidad de la palabra de Dios, lo que está escrito, es blasfemar. Y los judíos en ese tiempo lo estaban haciendo. Lo que les conté hace un momento de la experiencia que tuve me hizo pensar también en esto. Los que contradicen o los que niegan la veracidad de la palabra de Dios están blasfemando contra Dios. Los judíos blasfemaban en ese tiempo. Versículo 50. No, perdón, me salté. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron. ¿Pero qué habían oído? Lo que dice en el 57. Perdón, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Desde este momento, Pablo y Bernabé deciden predicar a los gentiles, ya no a los judíos, porque los judíos menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron el evangelio, menospreciaron a Cristo. Entonces, desde este momento, desde el versículo 47, nos dice, desde el versículo 46, nos dice que ya Pablo y Bernabé deciden ya ir y predicar el evangelio a los gentiles. Si no hubiera sido así,
cosa que no hubiera sido así, no hubiera podido pasar, porque el Evangelio fue para nosotros los gentiles también. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, entonces el Evangelio también vino para nosotros los gentiles. Entonces, hermanos, vemos cómo Pablo y Bernabé deciden ya ir a predicar a los gentiles. Y es así como lo están haciendo aquí en este momento. En el versículo 48 nos dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Creyeron todos los gentiles? No, no todos. Solo creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y cómo sabremos nosotros ahora en nuestra realidad quiénes están ordenados para vida eterna? No lo sabemos. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar a todos. Porque como no sabemos quién ha sido, nosotros tenemos que predicar a todos. El Señor lo sabe. Recordemos también que nosotros no convencemos. Nosotros podemos predicar, podemos hablar, podemos enseñar, pero la tarea de convencer es la tarea del Espíritu Santo. Nuestra tarea es ir y predicar por todo el mundo, anunciando el Evangelio a las naciones. Pero va a haber personas que no van a creer. Nosotros no lo sabemos, no sabemos quiénes han sido ordenados para la salvación. Eso ya es parte de la predestinación. Por cierto, el 3, el 4 y el 5 va a haber un curso sobre predestinación. Les invito a que vengan para que puedan empaparse más del tema. Esa es parte de la predestinación, la cual nosotros no lo sabemos, pero nuestra tarea, sí, recalco nuevamente, nuestra tarea es evangelizar a todos. No, que esa persona no se va a convertir nunca porque yo lo conozco como es. No, hermano, no lo conoces. Predícale, háblale sobre Cristo. No desperdicies la oportunidad que tienes para hablarle de Cristo. Y si viene una vez y ya no vuelve a venir, ya no es nuestro tema. Eso ya es tema de ellos. Nosotros le predicamos, le hablamos, y si ya no vuelve a venir, lamentablemente. Bien, hermanos. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Mujeres piadosas y hombres distinguidos se pusieron en contra de Pablo y Bernabé. ¿Qué clase de piadosas habrán sido las mujeres, no? Para que los expulsen. Los expulsaron, dice. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué significa sacudieron el polvo de sus pies? En testimonio contra ellos. Recordemos que nuestro Señor Jesús también mandó a los discípulos de 2 en 2 y les dio la instrucción que vayan de pueblo en pueblo y donde no los recibían, que sacudan el polvo de sus pies y se vayan a otra ciudad. Ahí ya estaba la instrucción. Pablo y Bernabé hacen lo mismo. Había algo contrario. Cuando los judíos iban a Jerusalén, ellos sacudían el polvo de sus pies antes de ingresar, porque era tierra santa. No querían ensuciar, no querían contaminar la ciudad, la tierra santa. Y aquí pasa lo contrario. Pablo y Bernabé sacuden el polvo de sus pies para no contaminarse con este pueblo. Versículo 52, ya para terminar, para ir terminando, nos dice:
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los votaron. No sabemos cómo los habrán votado, pero no creo que haya sido invitándolos a salir. Es probable que los empujaron. Hasta piedras les habrá caído. Pero ¿qué nos dice el versículo 52? Nos dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A ver, imaginémonos nosotros. Voy a una casa, me invitan, les hablo sobre la palabra de Dios, resulta que no les gustó y me botan de su casa. ¿Cómo me sentiría? No creo que esté gozoso, ¿no? Estaría muy apenado, enojado. Pero los discípulos aquí salen con gozo. Pero lo siguiente que dice nos da la explicación. Gozo y llenos del Espíritu Santo. Eso es, hermanos, la clave. La llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a ser capaces de soportar los insultos de alguien que nos calumnia, nos injuria por causa del Evangelio. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, vamos a desertar. Es más, ya no vamos a volver a predicar o a compartir la palabra de Dios a nadie, porque nos vamos a topar con muchas dificultades en este camino. Ténganlo por seguro, hermanos, que la predicación de la palabra de Dios no es fácil. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, va a ser muy fácil. Porque nos vamos a abandonar nosotros y vamos a dejar nuestro ego. Y nuestro yo lo vamos a hacer de lado. Nuestro orgullo. Para predicar la palabra de Dios. Es algo que realmente vale la pena, hermanos. Es algo que realmente se debe hacer. Es algo a lo que estamos llamados todos. Ser fieles al Evangelio, ser fieles a la misión, es eso, hermanos. Si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no estamos hablando a otras personas sobre Cristo, entonces no seremos fieles a la misión. Recordemos, hermanos, que la misión no es solamente salir de la ciudad, salir del país. La misión lo podemos hacer aquí, al lado nuestro, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Muchas veces no lo hacemos por vergüenza, por miedo, por el achichín, porque nos vayan a decir aleluyas. Pero no, hermanos, nosotros sabemos a quién seguimos. Sabemos en quién creemos. Entonces, ahí también hacerles recordar lo que nos decía Hugo hace 2 semanas. ¿Cómo se hace la misión? Los pies que van, las rodillas que oran y las manos que dan. Bien, hermano. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué lugar tiene el avance del Evangelio en nuestras prioridades? ¿Es prioritario el avance del Evangelio? ¿Nosotros queremos que el Evangelio crezca? Bueno, la misión está en tu agenda o en tus planes de oración o en tus recursos. La misión es importante. ¿Cuáles son esas zonas de confort que te impiden responder con libertad el llamado del Señor? La zona de confort es donde yo me siento más cómodo. Mi casa, mi cama, mi trabajo, venir aquí solo los domingos, con toda tranquilidad, ya no tengo por qué venir otro día. Esa es mi zona de confort. Nosotros podemos dejar esa zona de confort para hacer algo más, para poder hacer que crezca el Evangelio, para cumplir con la gran comisión. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Bien, y hay unas aplicaciones, ¿no? Antes de venir a Cristo, muchos de nosotros pensábamos que todo termina acá. No sabíamos o no queríamos entender
que va más allá. Nosotros cuando morimos nos vamos a reunir con nuestro Padre Celestial. Pero antes no lo creíamos, antes no pensábamos que era así. Entonces, eso nos impedía ser felices. Ahora que nosotros estamos seguros que no todo termina aquí, que aquí estamos solamente de paso, entonces sabemos que Dios nos escogió desde el principio de la creación del mundo, que Dios ya nos ha predestinado para ser salvos. Entonces, nuestra historia personal no está fuera del control de Dios. Él prepara el camino incluso cuando no lo vemos. Y es así como las personas que van a ser salvas van a venir. Esperemos que nosotros seamos un instrumento para que esas personas vengan. A veces en la vida nos enfrentamos a decisiones difíciles que involucra abandonar lo que habíamos comenzado. Sin embargo, como Pablo y Bernabé, debemos perseverar, sabiendo que el llamado de Dios en nuestra vida requiere compromiso. No podemos permitir que las dificultades nos detengan. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Él estaba tan cómodo, tan tranquilo, hasta que llegaron a la costa. Pero cuando dijeron que ya iban a subir a más altura, iban a pasar por caminos peligrosos, por montañas, él ya no quiso seguir. Pero Juan Marcos no se quedó ahí. Juan Marcos regresó a la obra. Si hay alguien, hermanos, que se ha apartado del Señor, alguien que por motivos personales o cualquier otro motivo se ha apartado, invitémoslo a regresar. El Señor nos espera. El Señor es fiel. El Evangelio es para todos, no solo para un grupo específico. Esto nos recuerda la importancia de ser inclusivos y llegar el mensaje de Cristo a todos. El gozo y la paz que trae conocer a Cristo son para todos los que creen. Como cristianos estamos llamados a llevar esperanza a los demás sin importar su situación. Eso es lo que conversaba hace un momento, lo que les decía. Nosotros no sabemos quién ha sido llamado y tampoco podemos juzgar o tener prejuicios con las personas. El Señor llama a todos y todos los que han sido llamados van a venir. Y es por eso que nosotros tenemos que seguir predicando. El rechazo al Evangelio es algo que lamentablemente experimentamos en nuestro caminar cristiano. Al igual que Pablo, debemos recordar que nuestra responsabilidad es predicar y que la respuesta a las personas depende de Dios. La perseverancia en la fe es crucial. No nos desanimemos cuando algunos no reciben el mensaje con alegría. Jesús mismo enfrentó rechazo y eso no lo detuvo. Jesús mismo estuvo expuesto al rechazo, pero no lo detuvo. Nosotros, imagínense, nosotros que somos pecadores, no podemos seguir haciendo lo mismo o no podemos hacer lo mismo. Debemos dejar a veces nuestro orgullo de lado. Y si nos van a hacer sentir mal, recibámoslo con gozo, porque es por la defensa del Evangelio. Seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando compartimos el Evangelio con otros, no necesitamos inventar historias o argumentos. La verdad ya está aquí, en su palabra de Dios. La verdad ya está en las Escrituras. Al igual que Pablo, podemos usar la palabra de Dios para explicar y compartir el mensaje de salvación, confiando en su mensaje y en su poder transformador. Leamos la Biblia. Si no leemos la Biblia, no la estudiamos, no vamos a tener argumentos para poder predicar la palabra. Esa es nuestra tarea. La oración, la lectura de la Biblia deben acompañarnos siempre y en todo momento.
Bien, hermanos, para concluir, en Hechos 13, del 13 al 52, nos muestra la fidelidad y el valor de Pablo y Bernabé al predicar el Evangelio en medio de la oposición. Nos recuerda que el llamado de Dios a compartir su palabra es continuo y que aunque enfrentemos rechazo, el Espíritu Santo nos da gozo y fortaleza. El Espíritu Santo, hermanos. Al igual que ellos, debemos persistir en nuestra misión de ser testigos de la salvación que solo se encuentra en Jesucristo. Seamos fieles a la misión, hermanos. Vamos a terminar orando. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu llamado. Gracias porque si estamos aquí es porque tú nos llamaste, Señor. No es casualidad, no es algo al azar. Es tu llamado, mi Dios bendito. Muchísimas gracias por eso, porque estoy seguro, mi Dios, que voy a compartir el reino de los cielos con mis hermanos, que vamos a participar cuando ya estemos más allá. Y mi Dios bendito, oro que las personas que aún no se animan, que no se deciden a seguirte, lo hagan, mi Dios. Que entiendan que fuera de ti nada es seguro, que fuera de ti nada es bueno, que tú, mi Dios, eres el camino, la verdad y la vida. Oh mi Señor, oro que este mensaje nos haya ayudado para saber la importancia de la predicación de tu palabra a todos y en todo momento. Guíanos y cuídanos durante la semana para seguir predicando. Danos el valor, la fortaleza, los argumentos para poder seguir predicando. Cuídanos también, mi Dios, el resto de la semana. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén.